quiero felicitar por su aniversario. No es muy frecuente que un grupo cumpla 4 décadas larguitas, pasando el mensaje de casi 5 décadas. Esa es una resultante espiritual colectiva, el que un grupo permanezca tanto tiempo en el espacio y en el tiempo. Alcohólicos Anónimos tiene un rector, el universo. Yo quiero comenzar con eso para hablar del paso 11, realmente, que es oración y meditación. Tiene un rector, y a los alcohólicos nos cuesta un trabajo sobredimensionado entender que esto tiene un dueño, que es una confraternidad que realmente se une desde el fondo de la desgracia de cada ser humano. Los alcohólicos no llegamos por una garantía gratuita, Alcohólicos Anónimos. Yo no conozco el primer alcohólico que haya llegado como una consecuencia incesante de sus éxitos, de sus avasalladores progresos materiales, económicos, académicos. No. La inmensa mayoría, un elevado porcentaje de los que llegamos alcohólicos Anónimos, llegamos vencidos. Y el vencimiento es el patrón de la figura que nos mete Alcohólicos Anónimos, que nos permite entrar por la tradición 3. Todo el entorno de Alcohólicos Anónimos gira en base a un patrimonio espiritual que todos tenemos, de los que nos cuesta mucho trabajo buscar. Y aquí sí que es difícil para nosotros encaminar este asunto. Pensamos que el asunto de la oración y la meditación tiene que hacerlo gente especializada. Entonces buscamos teólogos, buscamos presbíteros, buscamos pastores, buscamos gente especializada en el área. Muchas gracias. Pero realmente el asunto de la espiritualidad es un asunto de la competencia de todo ser humano. Yo quiero arrancar con un concepto que dice que todos los hombres, sin excepción, somos espirituales, pero no todos los hombres son religiosos. Esa confusión lleva a los alcohólicos de muchos años que están en la comunidad a sufrir dificultades, a desvirtuar, a pelear, a controvertir, a disputar sobre una razón del ser. Nosotros estamos aquí para salvar vidas. La esencia de Alcohólicos Anónimos es el trabajo que está expresado en la tradición número 5, un objetivo central que no admite réplicas, que no tiene discusiones, que no se desvía para ningún lado. Ese objetivo central que está en la tradición 5 es lo que hace que yo esté vivo, que ustedes coparticipen de la recuperación mía, independientemente del tiempo que lleve el alcohólico, un compañero que lleva 3 meses, otros que llevan 1 año, 5 años, 10 años, posiblemente aquí hayan veteranos de 30, 40 años. Independientemente de eso, el entorno espiritual del ser humano necesita pulirlo poco a poco, día a día, porque al igual que la recuperación no existe un recuperómetro para medir, venga hermano, yo valoro su recuperación como anda, que aquí hay un estándar para medir en qué línea anda usted de 1 a 10, no existe. La dimensión espiritual tampoco la podemos medir en términos de valoración numérica, ni siquiera por términos de referencia, porque es un intangible, y lo intangible no se mide. Entonces, hablar de oración y meditación es hablar de un tema que nos toca a todos, que nos compete a todos. No es un tema exclusivo de una sola persona o de un orador específico en Alcohólicos Anónimos. Es un tema general que compromete la identidad del individuo y que lo obliga, entre comillas, a tomar asuntos de disciplina interna en su cambio de mente hacia afuera, que lo obliga a interpretar los pasos de una manera que a él le convenga, que él interprete. Porque desde que el alcohólico llega a Alcohólicos Anónimos, llega vencido, llega derrotado, llega avalanchado por su dificultad alcohólica, porque él no ha encontrado un recurso. ¿En dónde? ¿Quién le ha brindado un recurso al alcohólico? Un factor humano, un médico. Ellos coayudan al proceso, pero el alcohólico, si él no quiere parar de beber, no hay nada que hacer. La esposa puede llorar, insistir, lagrimear, los hijos implorar. Frente a ese alcohólico pueden haber sujeciones, lo pueden amenazar, lo pueden coaccionar y él no para de beber. Solamente cuando él se vence ante la evidencia que no puede controlar un problema que se llama alcoholismo y entiende su devastadora derrota, el tipo está preparadito para arrancar en un proceso que lo lleva hasta límites insospechados, sino que nosotros a veces los dejamos de lado. Ese límite insospechado comienza con el vencimiento y con la derrota y con el acto de cordura que le regalan, que llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior puede volvernos la cordura. Mire que Alcohólicos Anónimos desde el comienzo arranca en un plan espiritual. No, Alcohólicos Anónimos es una comunidad que le permite a la gente interpretar y llegar hasta donde quiera, entender, asimilar y compenetrarse en estas ideas con otras personas, darle a las personas cuando están confusas, vean la parte final del paso 3, cuando están confusas, cuando están perdidas, cuando están desorientadas, cuando tienen su vida pendiente de un hilo, cuando no tienen opciones, ahí encuentran la alternativa de que Alcohólicos Anónimos a través de los pasos los obliga a crecer. Digo los obliga a crecer porque los puntos de vista bajo los cuales está sustentada la comunidad de Alcohólicos Anónimos a través de los pasos
le brindan al individuo el apoyo donde en ninguna otra parte puede encontrarlo. El acto de locura que él vive en el alcoholismo, tenemos en el grupo un italiano que lleva 6 meses, el tipo va volteado, es un chef, ya ha dado vueltas por todas partes, ya ha estado en el Perú, ya ha estado en el Ecuador y llegó al grupo, el teléfono estaba ahí, llegó, ¿quién hablo? Yo voy a hablar, me da el teléfono un compañero que pensó que era una broma, ya más con un americano, y era un italiano, pues llegó un mono grandote ahí, Sarco, y dijo, yo tengo problemas con la bebida, y el tipo entró y se declaró, yo nunca he ido a Alcohólicos Anónimos, nunca he estado, y le pasamos el texto básico para que comenzara a leerlo, y dijo el tipo, aquí hay un parangón que me entusiasma mucho, el tipo que cruza la avenida como loco, ¿no? Que tiene una forma particular de divertirse, dice en el texto básico, y que tiene una forma particular de divertirse y que lo atropellan una vez, y se mejora y vuelve y lo atropellan, y otra vez el tipo vuelve y lo atropellan. Ese fenómeno, esa carta, ese parangón, dice él, ese parangón o comparación, lo impactó a él de tal manera, dijo, así es el alcoholismo conmigo, yo me quedé enfermo, yo soy un tipo desolado, arruinado, acabado, tiene 40 años, tiene 39 años. Y ese hombre lleva 6 meses, y en 6 meses va cada 8 días, porque por ocasión de su trabajo él vive en San Agustín, un poco más allá, y el tipo llega con el carro lleno de gente. Hoy llevo 5 allá para llevarlos, que ellos quieren escuchar el mensaje. Dijo, acá tengo un poco de colegas extranjeros que quieren aprender, nos dice el tipo, él habla media lengua su español. Y el tipo llevó la mamá y llevó una tía hace 15 días, los trajo de Italia, para que vieran, porque él en Italia no puede parar de ver. Dijo, yo he buscado por todo el mundo, yo vivo ansioso, estaba a punto de casarse, y la señora le hizo un itinerario cronológico de los días que el tipo bebía borracho, y cada que el tipo veía le apuntaba a la señora, cada que el tipo veía le apuntaba, y un día le dijo, Hugo, lo que sucede con usted, vea, de 30 días hay 25 días en los cuales está borracho, con usted no me caso a Dios, y lo dejó. Entonces el tipo llegó, y ese mensaje, en ese mensaje de Alcohólicos Anónimos hay un contenido espiritual. Él buscó, y el Poder Superior dirigió sus pasos a que buscara la ayuda a través de otra gente. La presencia del paso 11, que es la parte ya antepenúltima del programa de Alcohólicos Anónimos en relación al texto que uno tiene que leer, indica los pasos continuados que hay que dar en el vencimiento, en la derrota, en la evolución de la cordura, un tipo disoluto, perdido, irresponsable, como llega el alcohólico arruinado, acongojado, abrumado, solo. La inmensa mayoría de los alcohólicos que llegamos a los grupos llegamos y nos hacemos en el último rincón, miedosos, con temor, con angustia, con incertidumbre, nos irán a preguntar, nos irán a decir qué pensarán, cuánto habrá que pagarlo, lo alarma uno, y el tipo que está en la mesa debe ser el gerente, el administrador, el hombre debe ser el dueño, amedrentado, asustado, y ese alcohólico al cabo del tiempo resucita y se vuelve beligerante, peleón, aprende de las tradiciones, aquí mando yo, aquí hago yo. En la tradición no lo encuentra uno en el viejo descontento que puede llegar a convertirse un día en un anciano estadista dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque en Alcohólicos Anónimos, así como en la recuperación puede sufrir procesos de transformación definitivos y positivos, también hay retrocesos, porque es nuestra naturaleza humana la que está en juego. Nosotros tratamos con la materia prima nuestra, que es nuestra naturaleza humana, llena de conflictos, llena de problemas, que uno encuentra específicamente en la definición que hay en el paso 4. Pero fíjense ustedes que el entorno espiritual de Alcohólicos Anónimos siempre continúa a través de la presencia del Poder Superior, y en el paso 3 uno entiende que esa dependencia de ese Poder Superior lo lleva a uno a pensar y a entender de que solamente una fuerza, que es la gestora del universo, que es la que hace todo, que es la que maneja los hilos del poder de uno. Y ese vencimiento también, que hace una implicación de vencimiento y de derrota definitiva para entender que uno no tiene fuerza, que uno no tiene poder. Ahí aparece el desarrollo del alcohólico para comenzar un proceso espiritual, un camino, una vía muy ancha que lo lleva a veces surcada de escollos, de problemas, de dificultades, de tropiezos, porque no han notado ustedes que la piedra del crecimiento del ser humano, que lo afirma la literatura, también es el sufrimiento. El alcohólico, para que necesite recuperarse, para que necesite progresar, necesita estropearse, golpearse, y normalmente todos los eventos en la vida están asignados por el sufrimiento. Para uno valorar muchas cosas en su vida tiene que haber sufrido. Uno tiene una relación buena y la arruina, y cuando esa relación está o se va o desaparece, dice uno, caramba, yo he podido hacer eso, o he podido hacer lo otro. Cuando uno tiene cosas en la vida que pudo haber proyectado, que pudo haber hecho, y tomó decisiones equivocadas, y llegó y hizo un proceso mental de recomposición, dice, pues yo pude haber elaborado lo siguiente o lo otro. Y todo en la vida obedece al sufrimiento. El alcohólico, para que llegue a Alcohólicos Anónimos, ha necesitado sufrir. Eso de la derrota total, del vencimiento total, del golpe definitivo que cada uno necesita, o la caída total que uno necesita, a veces viene sucedida de otros acontecimientos que el alcohólico no asume.
entonces sigue estropeándole, sigue golpeando, hasta que un día para, y él decide parar, y en ese plan de presencia de parada, de él desistir, por ejemplo, de beber, de él ingresar a un grupo de alcohólicos anónimos, es la historia de Bill, de hace muchos años, que él desesperado, angustiado, con el diagnóstico médico encima, con el afán y la angustia de su esposa de ver al hombre destruido, un hombre inteligente, un tipo recursivo, un tipo académico, un hombre preparado, destruido, dañado, avasallado por el alcoholismo. De esa destrucción, él encontró su posición, el diagnóstico del médico, pero del diagnóstico del médico también surgió la solución, porque Alcohólicos Anónimos recuperó esa noción de la alergia y de la obsesión física, de la obsesión mental. Y esa composición, ese tema, esa orientación que él encontró, le dio la piedra a él y le dio la llave para comenzar a trabajar. En todo el entorno de la historia de Alcohólicos Anónimos, en toda la historia de Alcohólicos Anónimos, ha tenido que ver con la espiritualidad, ha tenido que ver con la meditación, ha tenido que ver con la oración. Nosotros hablamos de oración y meditación solamente en el paso 11. El paso 11 es el colofón de un proceso, es la historia final, es el epílogo de lo que va hablando de la historia espiritual de Alcohólicos Anónimos, porque esta institución, esta comunidad, esta confraternidad ha tenido que pasar por muchos eventos en su vida, eventos de sufrimiento, eventos de daño, pero en todos ha aparecido el proceso del creador, ha sido el proceso del poder superior que ha iluminado la comunidad, el desarrollo de las tradiciones, el desarrollo del trabajo, el desarrollo de los conceptos, todo ha estado bajo el ordenamiento de una conciencia mayor, bajo el ordenamiento de un poder superior que ha permitido que esta comunidad actúe. Si todos esos principios hubieran fracasado en un momento dado, nuestra comunidad no podría existir, porque habría sido víctima de la gente de fuera, de lo cual nos escudan las tradiciones, y de nosotros mismos, que somos sin embargo unos ególatras destructivos muchas veces, dañamos sin consideración lo que tenemos. Por eso los grupos, un grupo es tan bueno como la medida de sus miembros, un grupo es exitoso en la medida en que sus miembros quieran ser, porque en el grupo uno tiene que ceder, tiene que entregar, tiene que aportar, y no hablo solamente del aporte económico que uno hace dentro del grupo, dentro de la séptima, sino el aporte de crecimiento interno que cada alcohólico da, en la camaradería, en el amor, en el aprecio, en el énfasis que se hace en el reconocimiento al que llega vapuleado por las recaídas, que llega angustiado. Ahí también hay un despertar espiritual, porque el proceso de meditación es como el comienzo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que pensaban, ¿y quién será el siguiente? ¿No? ¿Y quién será el siguiente que va a caer? Cuando daba tumbos la comunidad y que tenía problemas y dificultades por todos los lados. Entonces, hablar de oración y meditación es todo un proceso. La oración no está circunscrita a lo que nosotros establecemos bajo un rango, bajo una orientación, bajo una fórmula. No existen fórmulas para la oración, y sin embargo Alcohólicos Anónimos hizo acopio en el tiempo y en el transcurso y en el espacio que lleva la comunidad. Hay varias oraciones que han utilizado, pero yo me quiero referir hoy acerca de la meditación, acerca de la oración, a una oración específicamente que resultó como el origen de un insuceso en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y es la oración de la serenidad. Quisieron darle una oración, algunos opinaban que era la oración de Francisco de Asís, que está en el paso 11, que es extremadamente hermosa, porque hablan de una persona que pasó por un torbellino emocional muy grande, y que al salir a la otra orilla, a la orilla opuesta de las dificultades del torbellino que tuvo, encontró en esa oración una frase de consuelo, una frase de amistad, de confraternidad, de amor, de aprecio, de cariño, y nos dejó el ciclo, ¿no? Pero yo quiero referirme a la oración de la serenidad, porque la oración de la serenidad hace una semblanza, es un conjunto, es una sinopsis de lo que el ser humano necesita. ¿Qué es la oración en síntesis? El ser humano ora para orar de múltiples maneras, pero específicamente lo hace para alabar a su poder superior, lo hace para alabar ese poder uno, para gratificar, para dar gracias por los bienes concedidos, y finalmente para solicitar. Uno solicita por unos y solicita por otros, pero también solicita por sus propios beneficios. Entonces, el conjunto de la oración es un vector que nos permite comunicarnos con la comunidad, con la entidad superior, como cada quien lo entienda. Una dificultad que tuvo Alcohólicos Anónimos, yo no la encuentro en el texto básico, en nosotros los agnósticos, es ese proceso del alcohólico que llega renuente, que llega con incredulidad, algunos que llegan manifiestamente ateos, otros que llegan en un proceso de agnosticismo, y que tienen dificultades muy graves para enfocar el programa de Alcohólicos Anónimos, que es eminentemente espiritual. Nos alarmamos cuando nos hablan de la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos, porque tenemos la tendencia a confundir la espiritualidad con otros aspectos. Entonces, aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, afortunadamente, a medida que va pasando el tiempo, vamos desembosando, vamos quitando y vamos descartando posibilidades, y vamos entendiendo que esta comunidad evidentemente tiene un planteamiento espiritual,
para que el ser humano pueda progresar dentro del ámbito de su comunidad y en el medio donde él se desenvuelve. Porque todos los pasos lo llevan a él a capacitarse para que acepte, para que entienda, para que valore y para que se capacite a que lo han puesto en esta situación vital. Uno de los grandes problemas que tenía, y esa definición la hizo Bill en Lo Mejor de Bill, y es la explicación de un poder superior como cada quien me entiende. Esa expresión deslindó, acabó, aniquiló con muchas reservas mentales que habían, reservas mentales que nos habíamos creado. La presencia de un poder superior hace que cualquiera persona en un grado que tenga de incertidumbre, de duda, que no crea, de incredulidad, acepte una presencia superior. Y es más, explica aún, dice una persona que llega a un grupo, encuentra en 5, en 6, en 10 personas que se han restablecido una fuerza mayoritariamente que él no tiene. A él le falta poder, le falta fuerza. Él está desprovisto de esa fuerza que le permite sujetarse, y esa fuerza mientras él reemplaza el mecanismo de su fe, porque es que el tema de la fe y la oración es un tema muy delicado. Es muy delicado porque suscita controversias, suscita peleas, la gente está propensa a defender su posición y frente a eso existe en muchas personas una posición dogmática muy cerrada. Sin embargo, con esta frase de un poder superior como cada quien me entiende, da la oportunidad de que todo el mundo entienda. En Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, cita a un monje budista que lee el libro de Alcohólicos Anónimos y él dice a nosotros, dice el libro está estupendo, pero a nosotros no nos agrada mucho la citación que hacen de Dios. Para nosotros utilizamos ese el bien, ¿no? Pero el libro está estupendo. El tipo no le ve al libro problemas, no le ve dificultades, porque la forma en que están elaborados los pasos es una forma que obedece también a un proceso de iluminación. Ustedes recuerden que previo a los pasos ya habían 6 originalmente establecidos, y cuando Bill se escribió los 12 pasos restantes, él dice que estaba en una crisis, que era una crisis que no estaba finalmente con la música inspirada para hacerla porque estaba algo indispuesto, y el tipo escribe los pasos, dice que en media hora el texto. Alguien de ustedes puede establecer a mí, escribir los 12 pasos en media hora y puede explicarme bajo qué proceso una persona puede hacer eso. Unos pasos que han sido sometidos a muchas personas, a estudiantes, a académicos, a psicólogos, a religiosos, a teológicos, a teólogos. Muchas personas ya han estado sometidos a un libro, Lo bien de los acontecimientos, ya ha pasado todas las pruebas porque es un libro que le ha permitido a mucha gente superarse. Él dice, y yo pienso ahí también, yo estoy pensando, que en ese proceso hubo también una iluminación que llega a través de la oración, un conducto del poder superior para que el hombre salvara vidas, porque él estaba como en un plan de misión. Toda la vida de Bill fue de sufrimiento hasta ese momento. Todos los acontecimientos que escuchamos nosotros en Alcohólicos llega a su mayoría de edad en el lenguaje del corazón, en Lo Mejor de Bill, el texto, lo que nosotros leemos de él en el libro El Sendero de Vida, que es de 1967, todo expresa un acontecimiento de derrota, pero detrás de la derrota subsiguiente viene el hombre en el éxito, en el trabajo, en el compartir, en la ayuda y en el crecimiento de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo compartía con Geoffrey hoy que si Bill hubiera tenido siquiera un atisbo de protagonismo, de importancia, si siquiera él hubiera querido arrogarse el nacimiento de Alcohólicos Anónimos, el hombre ha podido hacerlo. Yo soy el fundador, yo soy el dueño, yo soy el amo. ¿Quién le discutía a Bill eso? Si él efectivamente puede haber hecho todo eso. Y sin embargo el tipo renunció porque detrás de eso estaba la vida de mucha gente, porque detrás de esa dinámica que habían estado la gente que se estaba restableciendo, que se estaba recuperando, que estaba trabajando en un proceso eminentemente espiritual. Alcohólicos Anónimos, no nos espante el tema de la espiritualidad, no nos espante, no nos sobresalte que cada persona cuando se acueste en el inventario del paso 10 se acuerda y hace en su alma la mejor tranquilidad que hace y piensa en su inventario diario. ¿Qué es el inventario diario? Un enfoque espiritual también. Estoy reactuando, estoy recopilando mi vida, estoy viendo qué hago en el día de hoy, en qué he metido las herraduras y cómo lo sucedo, cómo lo arreglo, cómo acomodo eso. Es un elemento espiritual que hay, hace parte de la oración y hace parte de la meditación. No importa la fórmula de la oración. Nosotros pensamos, nos han explicado desde niños, muchos de los que tenemos, yo estudié en un seminario algún tiempo y nos explicaban la fórmula, ¿no? Que era tantas veces y que por tantas veces se hacía y que ahí está. No, Dios no entiende ese tipo de fórmulas. Para él no importa la forma, a él lo que importa es el fondo. Yo en oración bien dirigida, debe ir dirigida a él, platicar como con un amigo, como con un allegado. Él entiende, él interpreta nuestras condiciones porque él no está aislado de nosotros. El ser humano, en la medida, nosotros los seres humanos y específicamente los alcohólicos que hemos sido tan golpeados por el alcoholismo, que hemos derrotado, que hemos vencido, que hemos aniquilado, que hemos dejado muchas cosas en nuestra vida, a través del tiempo hemos comprendido
que hay un proceso de cambio y el cambio llega con la pertenencia a Alcohólicos Anónimos. El aislamiento del alcohólico es un elemento que lo mantiene al marginado, solo. Ustedes no han notado que el alcohólico, cuando en su proceso de bebedor, que él llega ya sufriendo, que está aniquilado, que tiene dificultades, llega al grupo avasallado, y en ese proceso que él encuentra, él está al margen de todo, él está solo, es un tipo que sufre de la indiferencia de mucha gente, de la incapacidad de poder resolver su problema, pero sobre todo sufre del aislamiento social. Cuando él descubre aquí en los abrazos, en la mano, compañero, cómo le va, cómo está, o se preocupa por su vida, por su entorno vital, se preocupa por su situación, comienza a restablecerse, lo colocamos a coordinar, lo ponemos a que nos haga el tinto, lo elegimos un servidor del grupo, es el RSG del grupo, puede participar como delegado en la Conferencia General de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional, puede ir a una conferencia a la World Service en Nueva York. ¿Qué estamos haciendo con ese alcohólico? Ese alcohólico ha cambiado ese estatus que él tenía de desadaptado, de aniquilado, de solo, de vacío, lo ha ocupado por una confraternidad. ¿Qué hay ahí? Un concepto de meditación. El alcohólico comienza a cambiar y ese proceso de cambio se da progresivamente. Uno dice que no, que es que yo no he cambiado. Los cambios vitales en nosotros los alcohólicos se van dando como el tipo que comienza a subir una duna, ¿no? La duna va subiendo y la duna lo desplaza hacia atrás un paso y el hombre vuelve a otro paso y se desplaza hacia atrás y dice, voy en retroceso, no he progresado. No, el tipo va andando, está progresando un paso, ¿cierto? Pero va progresando, va subiendo la duna. A nosotros los alcohólicos a veces esos retrocesos nos escasean, nos dañan la vida, nos molestan en el grupo, nos enferman. Uy, yo con aquel no puedo, hermano, yo no puedo soportar a aquel. Pero la tradición 3 es espiritualidad también. ¿A quién le exigen aquí? ¿A quién lo capacitan y a quién lo habilitan para pertenecer? A nadie. Una sociedad permanentemente inclusiva, nunca exclusiva. Si esta fuera una sociedad de exclusivistas, ¿quién cabría aquí? Si a uno de nosotros nos hubiera hecho un solo requisito de la tradición 3 que hay, hay meditación. Hay meditación en la decisión que ellos tomaron. Y es una fórmula de oración también para que uno llegue. ¿Quién llega a Alcohólicos Anónimos? El que quiera, hermano. El que quiera pertenecer. El que quiera pertenecer y hacerse copartícipe de esta comunidad llega. Y nadie va a decir que ese alcohólico no pueda progresar dentro de la comunidad y un día tener la capacidad, no de progresar, en llenar sus bolsillos y llenar sus tarjetas y manejar 10 coches y tener una finca. Eso es sucedáneo en relación con lo que viene. La verdadera razón de ser del alcohólico es habilitarse para poder pasar un mensaje, para tener las herramientas verbales, para tapar esa mente laberíntica del alcohólico donde nadie puede penetrar. Y ahí que hay oración, hermano. Cuando uno va a pasar un mensaje a un alcohólico y uno está decidido a que ese tipo acepte el mensaje, uno se va con todos los juguetes verbales que tiene, a taparle todas las fisuras de ese tipo. Porque el alcohólico no necesita a veces ni de los juguetes, porque el alcoholismo se comunica en la identidad, en la identificación que tenemos, en ese mal, en ese concepto que tenemos nosotros de facilitar esa afinidad mental que hay. Estamos en una franja de sintonía que nos permite entrar a la mente del alcohólico y hacer que esa persona pare de beber donde todo el mundo ha fracasado. No ha fracasado el cura, el psiquiatra, ha fracasado el policía, ha fracasado la demanda, fracasa el llanto de los hijos, todo fracasa. Y el alcohólico tiene una llave maestra, le pasa el mensaje, y si ese tipo no para de beber en ese momento, queda en su mente centrada la inquietud para su próxima borrachera. Y si los sujetos tenían razón, esa gente tenía razón, el alcoholismo sí es una enfermedad como la veo. Cuando el tipo entiende su enfermedad, ¿qué hay ahí? Hay una dimensión de meditación. Meditar es pensar, es introvertir mi pensamiento, es crear nuevas dimensiones para mí. El alcohólico puede ilustrarse, el tipo puede decir aquí, vea, yo estuve en la India y me fui a hacer un curso y estuve sentado allá en el Ganges y yo pensé, me dijeron los señores de allá que había esto, había que hacer. Y otro dice, no, yo me fui para el Tíbet, hermano, y en el Tíbet decía el gran lama lo siguiente, y siguen mencionando. La meditación no hay que ir a buscarla lejos, no tiene uno que esconderse, buscar una montaña, llenarse uno de una expectativa exterior para poder hacerlo. La meditación es un proceso de interioración permanente. Ustedes pueden meditar en su casa, pueden meditar en la calle, pueden darse un lugar para que mediten, para que piensen. ¿En qué piensa el ser humano? Piensa en su razón de ser, porque el ser humano necesita una explicación filosófica para su vida. ¿En qué piensa el ser humano? Necesita una explicación moral para las condiciones de su vida, para su mejoramiento, para su progreso. Él necesita un concepto filosófico que le permita saber qué está haciendo aquí, a qué lo han mandado y qué hace dentro del proceso vital que tiene. Eso hace parte de la oración. Entonces, cuando él comienza a pensar en eso, comienza a crear una dimensión con su poder superior distinta. Hay una franja de sintonía. ¿Por qué creen que los alcohólicos nosotros hacemos... Buenas noches.
hacemos un proceso de preestablecimiento y de tranquilidad en nuestros grupos, por una ley muy simple, se llama ley de afinidad. Esa ley de afinidad opera por una franja vibratoria que hay, y esa franja puede ser discutible, pero esa franja vibratoria nos permite estar donde queremos estar. Entonces, si el alcohólico deja venir al grupo, si él no comienza a trabajar, se olvida su oración, se olvida su meditación, se olvida sus compañeros, se olvida sus compartires, y en él se reinserta nuevamente su forma de pensar antigua, y vuelve en su vida, y aparece el emperador, aparece el zar, aparece el rey. Entonces usted súbdito va a hacer lo siguiente: usted vasallo hace eso, el rey alcohol, y lo domina y lo maneja y no le permite salir. El alcohol es inclemente, él no tiene piedad con nadie, él no tiene compasión, es un amo tiránico, dañino, y nos lleva a hacer las cosas que nos queremos. A veces el alcohólico dice: yo voy a recomponer mi vida, y se va a beber, y el hombre no puede. Él quiere arreglar sus cosas y verdaderamente no puede. Acá esa tiranía a veces lo tiene también, pero la tiranía es por los sentidos que nos imperan también. Entonces uno llega al paso 4, meditación también. ¿Qué hay en el paso 4? Meditación, hay introspección. ¿Quién puede hacer el paso 4 por otro? Nadie puede hacer el paso 4 por otro. El paso 4 es una tarea exclusiva, permanente, independiente, y que una persona debe hacer sola. El paso 4 yo no puedo exponérselo a mi mujer y decirle: vea, venga, yo le cuento en mi paso 4 yo tengo esto. Yo cojo un listadito y en el listadito voy elaborando. El paso 4 me da una guía y cuáles eran mis dificultades. En esas dificultades ya todos ustedes, como digo, el paso 4 saben cuáles son. Entonces hay unos que le jalan más a la codicia, otros que le tiran más a la envidia, otros que tienen una lengua desaforada, otros que tienen el problema de faldas, otros que tenemos dificultades de arrogancia y preponderancia sobre los demás, otros que tenemos elementos como la pereza, y cada uno sabe. Yo no puedo decir ni definir, y ese inventario me mata con los demás. No, es que Pedro Pérez, hermano, un tipo es un aragán de 1000 de diablos. No, es que aquel hermano no es un codicioso. No, y es que aquel solo me preocupa por este y por lo otro. Y ese inventario que le hacemos a los demás daña, mina las ciñas de la comunidad, avería las relaciones del grupo, los cimientos del grupo se ven averiados por lo que yo hago y lo que yo pienso. Son tareas independientes, oración y meditación. La meditación está implícita en todos los pasos, no es solamente el paso 11. Uno va a un taller de paso y dice que el paso 11 es solo oración y meditación. No, todos los pasos necesitan del compromiso y del trabajo independiente, porque es que la tarea de la recuperación es una tarea individual, sola, personal. Es una empresa en la cual yo concurso en el paso 5, necesito de otro para verme reflejado, para que él me vea, para que él me guíe, independientemente de que me resuelva mis problemas, porque el padrino del paso 5 yo no lo busco al hombre para: venga, hermano, que usted sirve como notable y usted me puede servir para resolverme el paso 5. No, él puede ser una guía, y por eso el texto dice que yo puedo elegirme un sacerdote, puedo elegirme un médico o una persona de entera confianza que me permita a mí descargar y hacer una catarsis que yo necesito. Entonces la oración y la meditación van mucho más allá de ese compromiso. ¿Cómo oro yo? Yo voy a orar de una manera tranquila, sentado, cómodamente, aislado, que no tenga interferencias exteriores. En primer lugar, agradecerle por los dones que tengo. Nosotros oramos invertido. ¿Qué quiere? Entonces arranca uno a pedir como el amigo Aladino. Yo quiero casa, carro, beca, finca, unas 2 fincas y unas 3 mujeres en el caso del hombre, y unos 4 maridos, dice la mujer. Y entonces así no operan las cosas, así no operan las cosas. Entonces le pedimos esas cosas que son elementos materiales, son elementos físicos. Nunca nosotros le pedimos a que nos dé aceptación, que nos dé valor, que nos permita tener la confianza en el día, que le agradezcamos el evento de que tenemos un vehículo de 200 y pico huesos andando aquí, unos huesos constituidos a través de células, de órganos, de sistemas que están funcionando, que están operando, unos sistemas. Claro, uno mira el carro que hermano, no, pues 4x4, tiene bajo, rueda libre, tiene airbag, tiene no sé qué, dice así, hermano, y el vehículo de uno tiene un vehículo tan perfecto, tan exactamente dimensionado, tan bueno, tan eficazmente hecho, tan elaborado, tan milagrosamente elaborado, que están hablando de la clonación y de réplicas, pero yo veo un poco difícil porque cada ser tiene un estigma propio, es un elemento espiritual indivisible, solo e independiente. Nosotros progresamos en la medida en que ese nivel espiritual lo mejoremos. Miren ustedes esta frase de un señor, dice por ahí, que el ser humano entre más atrasado está, entre más instintivo está, es más básico, es más difícil que comprenda ciertos niveles espirituales, ciertas ideas. A medida que él se purifica, entonces en él ya no aparecen los instintos desenfrenados, dicen, hablando del paso 4, sino que aparecen los sentimientos, que es la parte purificada de esos mismos instintos. En los sentimientos usted perdona, en los sentimientos usted ama,
En los sentimientos usted quiere desinteresadamente. En los sentimientos usted no está esperando contraprestaciones de esta persona. Venga, yo hermano, yo lo abrazo a usted con que me salga, que me regale. No, no, no. Yo sirvo por servir. Entonces, todo es oración y meditación. Todo el conjunto de Alcohólicos Anónimos es una oración continua, mejorada. Quizás ustedes no han notado eso y quizás lo que yo les diga les pueda sonar a ustedes como estrambótico, como raro, pero si ustedes examinan detenidamente los 12 pasos como una fórmula de vida para poder entender su existencia, van a encontrar ahí unos elementos cognitivos muy importantes. Van a encontrar el vencimiento, la derrota, van a encontrar la presencia de ese poder superior en nuestra vida, van a encontrar la disponibilidad mental. Uno necesita disponibilidad mental, necesita disposición para venir a un grupo. Ya, pues madre, el televisor, hermano, que el control, que el carro, que la visita, que un poco de cosas que uno encuentra. Y ahí necesita uno tener disponibilidad, porque esto es de aprendizaje, es una escuela inacabada. Este es una verdadera universidad donde el alcohólico aprende. Aquí se capacita él para escuchar, para aprender y para habilitarse de las experiencias de los demás. Hay mucha gente capacitada, gente que está preparada, que conoce. Y aquí, en esta tribuna o aquí en la silla, ellos exponen verdades que uno no encuentra. Entonces, afinidad, hoy me llevé al grupo tal cosa. La mente abierta que el programa de Alcohólicos Anónimos tiene es meditación, es meditación. Yo cierno por el sedazo la razón lo que pasa. Y aquí hay 10 compartidos y de los 10 compartidos hay 2 que a mí no me gustaron. Pero el mío, ¿será que le gustó a la gente? Parangón con la tradición número 3. Yo debo tener respeto, debo tener tolerancia, debo tener aceptación. Y yo comienzo a entender que hay unos elementos en mi vida que yo antes no tenía. Y esa arrogancia, ese problema que yo tenía de ser antisocial dentro del grupo, porque casi todo alcohólico es antisocial. El tipo se va de la realidad, se sale. El alcohólico casi siempre es depresivo y la depresión se origina en su soledad, porque es una persona introvertida, encerrada, angustiada, ensimismada en sus problemas. Como no encuentra opciones para salir, se encierra y se vuelve un tipo bravo, iracundo, tenso. No le pueden hablar porque explota, estalla. La rabia, la ira, que es una dificultad que tenemos. Por eso nos advierte ahí que la ira es un defecto emocional gravísimo, un defecto muy grave, y que nosotros los alcohólicos no podemos darnos el lujo de manejarla, porque la ira puede solucionarse como una borrachera en seco, y nosotros decimos y explotamos y nos subimos y no, pero es que a mí me pasa la calma los minutos, pero lo que dijo, y lo que mencionó, y lo que hizo, es antes del evento, antes del tsunami, antes de esa avalancha que venga, a ver cómo le meto las barreras, ¿no? Alguien dice por ahí, cuente hasta 10, tranquilícese, meta en la oración de la serenidad en la cabeza, piense que hay ahí, hay meditación. Hay un trasfondo de ese tipo cerrero, yo utilizo la palabra chúcaro, no sé si ustedes la conozcan, chúcaro, arisco, sin amansar. El alcohólico, llega alcohólico anónimo así, chúcaro. Entonces ya comienza a ver acá que acá tiene un segmento que seguir, tiene una vía, y una vía muy amplia, muy grande, pero llena de abrojos, porque para crecer se necesita sufrir, y uno tiene que sufrir con la gente, uno tiene que ceder, tiene que bajar la cabeza, tiene que aceptar cosas que uno no aceptaba. Al alcohólico arrogante, presumido, subido de tono, educado en lo que él piensa que es, le queda muy duro bajar la cabeza, le queda muy duro aceptar la humildad, le queda muy duro aceptar el concepto de otras personas. En uno de los conceptos de Alcohólicos Anónimos, en el 9, donde habla de liderazgo, que es una página que uno debería de tener enmarcada y saber sobre su memoria acerca del líder de Alcohólicos Anónimos, que escribió el W, uno encuentra el tipo como el perfil del líder, y cada persona es un líder de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que hay ahí una profunda meditación en lo que escribió en ese entonces para dar los conceptos del servicio mundial. La meditación abarca todos los campos del ser humano, porque nosotros, los seres humanos, nosotros los alcohólicos, no somos intrascendentes, somos trascendentes, y esa trascendencia nos lleva a buscar las verdades que Alcohólicos Anónimos nos ofrece. Y esas verdades están en la literatura. En los grupos hay gente muy sabia, hay gente muy conocedora. Y esa gente contribuye a través de su experiencia a que uno crezca, a que uno se fortalezca. Pero el fortalecimiento del alcohólico es una tarea individual. Él se forma en el grupo, él se nutre del grupo, pero el crecimiento espiritual de cada alcohólico depende de él. Porque no hay un despertar espiritual como Bill, son muy ocasionales los despertares con el destello luminoso y esa llama flamígera que lo deja al hombre paralizado y ¡pum! Cambió. El alcohólico vive esperando eso, pero es tanto como esperar al amigo Aladino que nos resuelva los problemas, ¿no? Entonces, problemas económicos Aladino, ¡pum! Problemas de familia Aladino, ¡pum! No. Cada uno debe tener su propio despertar espiritual, pero el despertar espiritual es una tarea que comienza y que prosigue todos los días. Yo les quiero regalar esta idea, que es frecuente. El don de Alcohólicos Anónimos principal es el presente. Cuando ustedes hacen un regalo, ¿qué dan? Dan un presente.
Entonces, un presente, regale el presente. El poder superior, Dios, como cada quien de ustedes lo entienda, nos regala un presente, y el presente es hoy. El presente para que ustedes hagan lo que quieran con la materia prima de su vida. Ustedes, ¿verdad? Si lo derrochan, si lo gastan, si lo invierten mal, si deciden hacer unas inversiones sociales, espirituales buenas, trabajar con otros, entregarles lo que ustedes tienen, tener un pensamiento filantrópico, fíjense que toda meditación, hacer por otro lo que ustedes no quisieran, ayudar a otro un poquito, ceder un poquito en su trabajo, ayudar a la empresa donde ustedes están, hay meditación también, evitar esa dificultad que uno tiene con el amigo, cultivar una amistad, las amistades son de cultivo, los miembros de los grupos son de cultivo, hay alcohólicos que uno los ve, decía en Villavicencio, nuestro gerente de la OSG, congresistas, son tipos que a los congresos se asoman y pum, pista, no lo vuelven a ver. Entonces, amigos, compañeros que uno tiene para cultivar los nexos, para aprender, para trabajar, para crecer, que uno les hace una llamadita y se alegra de escucharlos. En eso hay meditación, ahí también oración, porque uno está pensando en los demás. Esencialmente el compartir de la oración y la meditación va siempre encaminado al mejoramiento de otras personas, porque Francisco así lo dice en oración, de que solamente fortaleciendo a otros nos podemos fortalecer. Las paradojas que tiene Alcohólicos Anónimos son las mismas paradojas de Francisco de Asís. El hombre no pide ser amado sino amar, el tipo no pide ser comprendido sino comprender, y Alcohólicos lo mismo. Alcohólicos Anónimos, el que llega a Alcohólicos Anónimos llega vencido para poder tener el vencimiento de su enfermedad. Si él no se derrota, si él no encuentra la humillación de su devastadora derrota, vuelve a ver. Entonces deja la ventanita cerrada, la ventanita abierta que damos aquí, y ese tipo va a seguir entrando y saliendo al grupo, y entra y salga al grupo, y nunca va a tener un proceso de recuperación porque no lo tiene. En mi grupo yo le pasé el mensaje a un compañero de 20 años, y ese tipo yo lo recogí en una avenida, y lo llevé al grupo y le pasé el mensaje, y el tipo paró, y tuvo unos éxitos buenos al comienzo, 2, 3 años, estuvo 3 años, y el tipo comenzó con una dificultad seria, mujeres, y trago, y dificultades, y problemas, y siguió bebiendo y se pegó una recaída aparatosa, y siguió yendo al grupo, iba al grupo, estaba 15 días y salía a beber. Yo decía que era imposible que un alcohólico después de una reunión se fuera a beber, y el tipo sí salía de la reunión y pum, bebiendo, y hermano, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted va a una reunión donde uno se fortalece, donde uno está, y el tipo se nos emborrachaba y se nos emborrachaba? Y hay un compañero y el tipo lleva 2.225 recaídas, le decía, 2.225 recaídas, y no ha parado de beber. Y hace un año el tipo, solo por la gracia de Dios, tuvo una crisis de salud muy grave, tremendamente. Fue a hacer una visita y el tipo tuvo una hemorragia anal, o sea, desbaratándose el hombre, y posiblemente tú puedes ser fue su fondo, ¿no? Y en este mes el hombre va a celebrar su primer añito, nos coordinan la reunión, ya tenemos un grupo de protocolo, porque el grupo va a la calle, entonces nos cuidan las motos, le llamamos de protocolo, que nos cuide el grupo, nos protege las motos y los carros y las ciclas de la gente que va, y otro de cafetería, y el tipo ya no va a prestar los servicios. ¿Quién actúa ahí? Poder superior, la presencia. El tipo tuvo que estarse recayendo 17 años para poder parar. Ustedes se imaginan 17 años uno viviendo, yendo a un grupo y siendo la reír de la gente. Entonces era una imagen mala para la comunidad de hermano, el tipo de eso Alcohólicos Anónimos no sirve, eso no funciona. Y el hombre en el trabajo a punto de sacarlo. Entonces fuimos a hablar, nos llevó, fuimos a hablar con el jefe que trabaja en el Ministerio de Justicia, ya lo van a pensionar. Y el hombre, el director del hombre también alcohólico, el jefe del hombre, el doctor, el fiscal. Entonces, difícil la situación, muy difícil, pero ¿quién actúa ahí? Actúa Dios. Entonces el hombre no puede salirse y el fiscal le tapaba, ¿no? Indefinidamente le tapaba su situación. Pero solo por la gracia de Dios, solo actuando bajo el requisito de ese poder superior, el tipo regresó al grupo. ¿Qué hay ahí? Hay meditación, hay oración. El hombre tuvo un fondo tan calamitoso, tan grave, tan severo en su vida, que se vio obligado a tomar una decisión drástica también en su existencia, y esa decisión fue parar de beber. Entonces, en cada alcohólico hay un drama, cada uno de ustedes tiene un drama en su vida, separaciones en su casa, dificultades, pérdidas de patrimonio, algunos averiados a su salud, otros problemas, dificultades con la justicia, otros que han estado a puertas de irse a la cárcel, y han regresado de la cárcel, pero muchos, la inmensa mayoría de los que llegamos a Alcohólicos Anónimos no hemos perdido una pierna, no tenemos el vehículo bueno, estamos andando, estamos hablando, estamos pensando, estamos creciendo a través de otros. No olviden ustedes que uno solamente crece a través de otras personas, porque las paradojas de Alcohólicos Anónimos es dando, yo aprendo a recibir. ¿Y qué lo capacita a uno el paso 12?
el paso 12 le dice que en todos los asuntos debe practicar estos puntos de vista de Alcohólicos Anónimos, en todos nuestros asuntos, y los asuntos del ser humano abarcan todos los entornos que él tenga, su entorno laboral, su entorno emocional, su entorno familiar, porque el plan de Alcohólicos Anónimos a través de los 12 pasos sana todas las dificultades que uno tiene, y si no las sana, se las anestesia de cualquier manera, pero lo arreglan, lo solucionan. Ustedes tienen una calamidad, una dificultad, tienen un problema en su casa, en el entorno, en su trabajo, lean el texto, lean los pasos, interpreten los pasos y van a encontrar ustedes una solución apropiada a su dificultad. En eso hay oración y meditación, porque esto no fue elaborado de una manera gratuita ni arbitraria. El tipo no se sentó como el amigo del Brasil, ¿cómo llama? El señor Coelho, ¿cómo llama? Pablo Coelho. El tipo ha sido un tipo vendedor de muchos bestsellers, y son unas novelas más bien tipo apólogo, ¿no? Que uno las encuentra del amigo La Fontaine, que las encuentra de Sopo, que las encuentra del siglo pasado, pero el hombre ha buscado encauzarlas. Ya la idea le da tan, El Alquimista, por ejemplo, y le pone una frasecita y busca una novela y organiza la novela, pero Alcohólicos Anónimos no nace como una novela, es una historia real de sufrimiento y de angustia de cada alcohólico, y cada historia es la vivencia personal de cada quien. Por eso cada quien le da el plan, le da el estigma, la marca, el sello, la impronta de su recuperación o su proceso de restablecimiento. La oración y la meditación le permite a uno mejorar el contacto consciente con Dios. A través de la oración yo pido por mi hermano, yo pido por mi allegado, yo pido que me sane, que me acomode, no que me sane de mis dificultades físicas, sino que me sane de esta mente distorsionada que yo tengo, de esta mente desventajosa, de esta mente envidiosa, de esta mente arrogante, que ya hace que en el entorno haya dificultades. Muchas de las dificultades que el ser humano tiene, muchas de las dificultades, la inmensa mayoría, obedecen a mi incuria, a mi pereza, a mi negligencia o a mi acción. Cuando yo no pienso así, entonces simplemente miro el retrovisor, y en el retrovisor yo encuentro que el origen de mis dificultades está en mí mismo. Yo tomé malas decisiones, yo dije cosas que no eran apropiadas, yo me metí en dificultades en el momento inapropiado, yo me metí a hacer cosas que no debía, y eso lo puedo hacer en mi casa, en mi trabajo, en mi entorno, donde vivo, o como ciudadano de cualquier parte, como parte del Estado. Uno dice que el Estado malo, que corrompido, que villano, y el Estado soy yo soy parte del Estado, yo vivo en una cuadra, yo estoy domiciliado en una casa, yo le tributo al Estado. Entonces el alcohólico comienza a cambiar en su grupo, y ese cambio le permite a él hacer modificaciones profundas en su vida, modificaciones que le permiten a él estar contento, estar restablecido, estar satisfecho en su vida. Eran 45 minutos, yo quiero acabar con una historia muy breve que habla acerca de la fe, posiblemente ustedes la hayan leído. Un alpinista cogió sobre una loma en las horas de la tarde, a subir una montaña muy alta. La gente le advirtió al alpinista que antes de comenzar a subir, que era muy tarde y que posiblemente una tormenta se iba a desgranar, y que era muy peligroso que estuviera. Sin embargo, el tipo persistió y se fue, cogió su equipo y comenzó a subir, y efectivamente comenzó a llover y a nevar, y el hombre subiendo, ya no había luz, entonces se desbarrancó, rodando ya de noche, y se cayó, y la cuerda de seguridad lo sujetó y ¡pum!, se detuvo, boca abajo, o sea, hacia abajo el hombre, el alpinista, y entonces el hombre alarmado, asustado, pidiendo, ¿no? Entonces no hallaba qué hacer, dijo: Dios, ayúdame, Dios no lo oyó, ¿no? Dijo: Dios, ayúdame, cuando ¡pum!, un bozarrón. Dijo: ¿en verdad quieres que te ayude? Sí, por favor. Dijo: entonces suéltate. Y el tipo se quedó pensando, y no se soltó. Dice la historia que al otro día por la mañana encontraba un alpinista a 50 centímetros del suelo congelado. Entonces el asunto de la fe es un asunto delicado. Uno debe creerle a él, porque él hace la obra por nosotros, él actúa a pesar de los devenires, a pesar de los sinsabores y a pesar de las dificultades. Yo les agradezco su presencia, les agradezco que me han permitido compartir con ustedes, que me han tolerado este rato, y desde hace muchas 24 horas. Muchas gracias.